Luciano Laspina. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nelson? Buenas noches. Primera impresión de lo que hoy escuchamos de la ministra de Economía, que después de 8 días anunció algunas medidas. Sí, primero una reflexión política. Cuesta entender la crisis que se generó dentro del oficialismo con el ataque persistente de la vicepresidente contra el exministro Guzmán para recambiar una ministra o un ministro que viene y dice prácticamente lo mismo, ¿no? Con lo cual eso es una primera reacción que me deja atónito, ¿no? Sí. Creo que las medidas que anunció hoy Bataki están en la dirección correcta, en el sentido de que Argentina atraviesa una crisis fiscal de magnitud, que se ve en el precio de los bonos, en la corrida de los bonos en pesos que van a parar al Banco Central, que emite pesos para que los precios no caigan. Y es una crisis fiscal y de solvencia que a mi juicio tiene detrás razones más profundas. Lo que dijo la ministra, porque conceptualmente dijo una cosa indiscutible, ¿no? Vamos a mantener el equilibrio fiscal, vamos a buscarlo. ¿Es sostenible esa promesa con las pocas medidas que anunció hoy, con lo que viene siendo el gobierno? Bueno, en realidad lo que anunció Batakis en algún punto es una suerte de déficit cero, esta idea de que solo voy a gastar lo que entra. Yo no conozco ninguna reforma fiscal exitosa que haya partido de un manejo de caja. Digamos, que decir, de cambiar la ley de administración financiera, manotear un recurso de allá, de sentarse sobre la caja, digamos, por unos meses. Eso termina generalmente mal, acumulando libramientos impagos, deudas, como le pasó a Batakis en la provincia de Buenos Aires, que dejó sin plata para pagar el gordo de Navidad. Esa fue la situación crítica que dejó Batakis en la provincia de Buenos Aires. Las reformas fiscales para bajar el gasto requieren leyes, requieren reformas y pagar costos políticos en muchos casos. De modo tal que lo que hoy vimos fue algo así como una señal de buena voluntad respecto a que vamos a intentar ordenar las cuentas públicas. Una muy buena señal, por ejemplo, sería revertir algunas de las leyes pro gasto que sancionó el kirchnerismo estos 2 últimos años, que han generado un descontrol fiscal en muchos sentidos, en materia de subsidios, en materia de eficiencia de la administración de las empresas públicas, que gastan casi un punto del producto, en materia de transferencias a las provincias. Es decir, hay un montón de rubros en los cuales habría que haber anunciado medidas concretas y sobre eso, que tiene costos políticos, tensiones hacia el frente interno, no se dijo nada. Es decir, por eso digo, medidas concretas como tal, hubo casi nada. No, la reacción del mercado fue neutral, básicamente porque no hubo malas medidas que se esperaban, pero después, como vos decís, no hay ninguna medida de fondo. Insisto, otra vez, algunas medidas cosméticas para el manejo de la caja, pero ninguna reforma que vaya a atacar el problema del déficit fiscal estructural que tiene la Argentina. Otro de los temas, por supuesto, que estuvo en la mención de la ministra fue la inflación, que es lo que hoy carcome la esperanza de la gente todos los días. Y dijo, vamos a hablar con los comerciantes, dijo la ministra. ¿Eso alcanza? ¿Tiene envergadura? No, yo creo que primero, la Comisión de Defensa de la Competencia estaba designada por concurso al final del gobierno de Mauricio Macri. Lo dinamitó este gobierno como una de sus primeras medidas. Ahora llama de vuelta a concurso, pasa como el gasoducto Néstor Kirchner, que dinamitaron la licitación, la hicieron de vuelta, mal, se tiraron expedientes entre ellos. Bueno, ahora parecería que lo mismo. La verdad es que la inflación nunca, y menos una inflación del 100% como está teniendo la Argentina en los últimos 3 meses anualizados, este año vamos a estar entre 80 y 90 ya según los analistas, tiene que ver con un problema de colusión empresaria, problema de competencia, tiene que ver con un problema macroeconómico asociado a, obviamente, emisión monetaria, déficit fiscal, desconfianza política, incertidumbre general respecto al rumbo de la política económica, todos los factores que hacen al comportamiento de una inflación que cuando empieza a crecer la tasa de inflación es una rueda que gira y nunca uno sabe cuál fue el origen, si fue la emisión, si fue después la remarcación preventiva, si fue el dólar, si fue la devaluación, es una bola que empieza a girar y después no para. Ahora, en este contexto, porque digamos son 3 ítems, ¿no? Bueno, que habló del déficit fiscal, la inflación y la falta de productos hoy de lo elemental, que angustia a muchos, porque lo que falta no es lo superfluo, falta lo elemental. ¿Usted qué presume en cuanto a la evolución de esta situación? Bueno, este mes, de acuerdo a las estimaciones de todos los analistas privados, la inflación va a pegar cerca del 8%. 8%. Es una barbaridad. Sí, claro. Es una barbaridad, anualizado es mucho más del 110%, 120% anualizado, es una velocidad enorme. Y esto tiene que ver con un conjunto de cosas, pero que hacen a lo que vos decías, el desabastecimiento. Se cerraron las importaciones. La brecha cambiaria es 120%, con lo cual si uno necesita conseguir un producto importado, lo tiene que eventualmente conseguir al tipo de cambio paralelo.
El Banco Central emitió el equivalente al 40% de la base monetaria. Impresionante para 1.5 billones en los últimos 40 días para financiar al Tesoro, básicamente. Y además hay una enorme incertidumbre respecto a qué va a pasar con el tipo de cambio oficial porque se están cayendo las reservas. Todo eso hace que los comerciantes, el que tiene una mercadería, diga, bueno, yo espero porque no sé a qué precio voy a poder reponer esto. No quiero los pesos y mantengo la mercadería. El que tiene los pesos quiere la mercadería. Cuando eso ocurre, se produce lo que se llama un fenómeno estanflacionario o superestanflacionario, que es que desaparecen los productos, los precios suben y el nivel de actividad cae al mismo tiempo. Es lo que nos pasó a fines de los 80, es lo que nos viene pasando hace más de 10 años en algún punto, pero que se está agravando en estos días al punto de llevar la tasa de inflación, como dije antes, a alrededor del 7-8% en un solo mes. Es la inflación mundial en un año. Dijo Batakis, no va a haber devaluación, con este dólar nos sentimos cómodos. Hoy bajó un poco, pues después sobre el final de la ronda empezó a subir otra vez junto con el riesgo país. ¿Es sostenible esto? En realidad, el problema que tiene Argentina no es que falten dólares, sino que sobran pesos. ¿Qué significa? Como hay mucho déficit fiscal, se emite mucho para financiar ese déficit, la gente no quiere los pesos y compra dólares. Y por eso se refleja eso, dado el cepo, en una brecha cambiaria del 120%. El problema no es en qué nivel real está el tipo de cambio, si es competitivo o no. El problema es que hay un problema nominal, hay un exceso de pesos que tienden a atacar como pueden los dólares del Banco Central. ¿Comprando cómo? Bienes dolarizados, que es lo que trata de hacer la gente. El que puede comprar un ladrillo, compra un auto, por eso a veces faltan autos, compra un neumático, compra lo que puede, una licuadora que tenga algún componente dolarizado. Eso destruye la reserva del Banco Central y lo que no puede comprar un bien dolarizado, compra dólar blue en el paralelo. Entonces, por más que el tipo de cambio sea competitivo, un tipo de cambio de equilibrio a largo plazo, el problema no es ese de la Argentina hoy. El problema es que faltan dólares, que las reservas caen. Y eso se produce precisamente porque hay un exceso de pesos que presiona en su salida contra las reservas del Banco Central y contra el dólar paralelo, generando una brecha que desincentiva no solo las exportaciones, sino también que aumenta la demanda de importaciones. Es interesante esto porque dijo Silvina, era increíble escucharla hoy, porque en cuanto a enunciación de preceptos era el manual de lo correcto, del sentido común, ¿no? Vamos a estimular las exportaciones, dijo. Sí. Hoy eso es lo que genera este gobierno como tal en cuanto a los hechos. No, digamos, si uno toma el tipo de cambio respecto a la inflación, no ha parado de caer, no ha parado de perder el tipo de cambio respecto a la inflación desde el último año. En lo que va del año, casi 20 puntos de retraso. Con lo cual pierde competitividad. Si uno mira la serie histórica, por ahí no está tan retrasado como lo había dejado, por ejemplo, Axel Kicillof en diciembre del 2015. Pero ninguna economía crece por el lado de sus exportaciones cuando uno tiene un desincentivo tan grande a exportar como es, primero, la brecha cambiaria, que implica como una detracción a las exportaciones de ahora del equivalente al 100 y pico %, o sea, lo que gana, perdón, por encima, de lo que gana el exportador, lo que podía exportar al dólar libre, se le trae una gran cantidad. Y segundo, cerrando la economía como ha hecho este gobierno, porque uno para exportar necesita importar bienes, insumos, capital, competir, bajar los precios para que sea más competitiva la economía y poder exportar. Si uno se cierra, la consecuencia es que exporta menos, no más. Esto es un viejo problema que tiene la Argentina, creyendo que la sustitución de importaciones es un camino para ahorrar divisas. Y a la larga, esa misma protección genera la desprotección de otros sectores que no pueden exportar y terminan trayendo menos dólares. Entonces, lo que tiene que hacer la Argentina es comerciar más, abrirse al mundo, eliminar las distorsiones como la brecha cambiaria, las retenciones a la industria, todo lo que hace y sobre todo los impuestos distorsivos. Argentina probablemente es el país del mundo con más impuestos distorsivos, eso es ingresos brutos, impuesto al cheque, impuestos al trabajo, que hacen que Argentina exporte una gran cantidad de impuestos, provinciales, municipales y nacionales, que otros países no. Entonces pierde competitividad. Tiene lo que se llama en nuestra jerga el sesgo antiexportador presente en los 3 niveles de gobierno que hace hoy por hoy imposible. Por eso las exportaciones argentinas, si uno saca el precio, están estancadas prácticamente desde el 2011, con la única excepción de la jorobita que hicieron durante el gobierno de Macri, sobre todo por las exportaciones industriales del campo, y después volvieron a caer otra vez a partir del cepo cambiario de Alberto Fernández. Cecilia Bufflet. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Hola, Cecilia. La semana que viene, Batakis va a tener un test muy duro, que es renovar 500.000 millones de pesos de vencimientos de deuda. No tiene la plata para pagarlo, así que necesita que el mercado le preste esa plata. Hoy Batakis dijo que de ninguna manera el gobierno va a defoltear o reprogramar la deuda en pesos.
¿Cuán creíble es eso? Bueno, a ver, lo que tiene que hacer el gobierno es dar señales de solvencia. Hoy tenemos 2.700 puntos de riesgo país, el riesgo volvió a subir, Sí, subió, a pesar de los anuncios. Argentina no le cree el mercado, pero por dos razones, te diría. Primero, porque somos un defaulteador serial, tenemos un historial muy malo en materia de deuda. Pero segundo, porque este gobierno, desde que asumió, subió el gasto público en casi 5 puntos del producto. Cuando uno mira eso de subsidios, planes sociales, transferencias discrecionales, sobre todo déficit de empresas públicas, que subió casi 1 punto del PBI, y ha vuelto a quebrar el Estado Nacional. Entonces, lo que ven los inversores locales y externos es que Argentina es un país fiscalmente fallido, con una clase política que no asume los problemas para cerrar ese déficit fiscal. No es que tenga mucha deuda Argentina. Cuando uno lo compara en términos globales, Argentina, extrayendo la deuda intrasector público, debe tener alrededor de 60 puntos del producto de deuda PBI. No es una deuda inmanejable, ni la deuda en pesos ni la deuda en dólares. El problema es que tenemos un déficit fiscal crónico con un gasto público que no para de crecer. Y que en estos 2 años ha explotado por una serie de leyes y reformas e ineficiencia que ha impulsado el kirchnerismo. Y bueno, los inversores dudan respecto a la capacidad de la clase política o de un próximo gobierno de equilibrar esas cuentas públicas. Y sin equilibrar esas cuentas públicas no hay superávit, y sin superávit no se paga la deuda, y si no se paga la deuda la gente huye de la deuda. Y esto es lo que está pasando hoy, por más que el Banco Central haga esfuerzos denodados para imprimir peso y sostener esa deuda, que se van a pagar con impuesto inflacionario. Este es el problema. O sea, lo que está diciendo el Banco Central, a mi juicio, en clara violación de su Carta Orgánica, es que va a exceder todos los límites de financiamiento al Tesoro que tiene la Carta Orgánica, usted le puede prestar hasta acá, para rescatar la crisis fiscal del gobierno. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es recuperar la solvencia. Para recuperar la solvencia tiene que bajar el déficit fiscal. Y para bajar el déficit fiscal, dado que no puede aumentar más los impuestos, tiene que bajar el gasto público, por doloroso que sea en términos políticos para su base electoral. Ahora, algunas cosas puntuales. Esta brecha cambiara, porque esto tiene consecuencias presentes y sobre todo a futuro. ¿Esta brecha cambiaria tiene solución diferente a una devaluación o no? Yo creo que hay que empezar al revés. Si uno tuviese una salida virtuosa de esta situación, yo diría que hay que empezar por justamente corregir las cuentas públicas, recrear la confianza, tener una política monetaria equilibrada, y eso va a hacer que de a poco la brecha cambiaria vaya reduciéndose. La mayoría de los experimentos a nivel mundial, incluso en la Argentina en 2016, de salida de los controles cambiarios, el tipo de cambio oficial converge al paralelo, difícilmente al revés. Pero sí uno puede hacer un esfuerzo para achicar esa brecha en la transición, para que la salida sea menos traumática. 100%, más de 100%, mamita, ¿no? Es un fogonazo enorme, y a eso hay que sumarle el retraso tarifario, que es parte del problema. Hoy Bataki lo único que dijo es que el formulario para la tarifa social va a estar disponible, la tarifa social, pero no mucho más, y la verdad es que las tarifas se siguen atrasando y el déficit sigue escalando, y lo mismo ocurre al nivel de las empresas públicas, que siguen aumentando los sueldos, pero no las tarifas en muchos casos, y todo esto está generando una bola de nieve fiscal muy grande que se ataca con reformas, no sentando sobre la caja, no haciendo medidas de cambio de la ley de administración financiera. Yo no he visto ningún país que haya reducido un déficit fiscal crónico como tiene Argentina, cambiando la ley de administración financiera. Es prácticamente una herramienta de cortísimo plazo, pero que no puede suplantar las reformas de largo plazo. Acá hay un elemento, además, para marcarlo en cuanto a lo que representa de gastos del Estado. La millonada de planes sociales que paga el Estado. Eso también es un problema que genera mucha tensión política, porque hoy ya salieron los dirigentes de los movimientos sociales a criticar y a reclamar todo el tema de aumentos y demás. El jueves va a haber una marcha muy importante. Eso es un tema también de mucha importancia en relación, y de mucho trasfondo político en relación con esto de achicar los gastos del Estado. Sí, exactamente. Del crecimiento de estos 4 o 5 puntos que ha crecido el gasto estructural en esta cuarta administración kirchnerista, 1 punto lo explica el aumento de los planes sociales, a ese 1,5 millones de planes que hoy tiene la Argentina, y efectivamente eso es una carga enorme para el resto de los pagadores de pesos. Y la verdad es que esos planes sociales, que es un montón de plata, invertir en eso, en la cuestión social, debería ser una inversión sumamente rentable en términos sociales, de poder sacar a esa gente de la pobreza. Si uno hubiese invertido toda esa plata que hemos gastado en planes sociales en los últimos años, en infraestructura barrial, en colegios, en jardines, en escuela, en educación, yo creo que hoy tendríamos los barrios más urbanizados del planeta, los barrios
periférico más urbanizado del planeta. Y se ha invertido simplemente en mantener a la gente en la pobreza. Entonces, hay que cambiar la lógica de esos planes sociales. Quizás por ahí no se puede ahorrar tanto, pero sí cambiar el enfoque de cómo se gasta esa plata hoy. Eso tiene que ser no un subsidio al desempleo, sino un subsidio al empleo, para formalizar, para capacitar y para generar incentivos a la contratación. No el incentivo a quedarte en tu casa y no buscar empleo, como ha funcionado en gran medida para esta gente que, por desincentivo, falta de capacitación,